Hola, muy buenas tardes. Estamos encantados de poder estar el día de hoy con ustedes, con una conversación espléndida, que además parte de algo que me parece, súper simbólico, sobre todo en estos momentos. Libros que resistan y que, pues, aguanten más allá de todo lo que ya hemos aguantado como seres humanos, que en este año es especialmente simbólico. Y para acompañarnos en esta conversación, me da muchísimo gusto poder estar en este espacio con Miguel Ángel Ángeles. Mike, ¿cómo estás? Hola, bien, estoy contento ya. Qué bien dices que qué bueno que estamos hablando de libros que resisten y además con gente que resiste y qué Sí. gusto estar contigo hoy y con tres personajes de los que seguramente ya han escuchado, pero que van a tener tantito más chance de conocer. Y bueno, para empezar, tenemos a Andrea Chapela, que fíjense, les tengo que contar que me encanta esto porque ella es química de formación, es química por la UNAM, estudió escritura creativa en la Universidad de Iowa y bueno, o sea, no solamente se aventó una tetralogía que se llama Bodhi o Bodis o algo así que estoy pronunciando seguramente mal, pero ya se ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y también el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola y además el Premio Nacional de Ensayo José Luis Martínez por Grados de Utopía, nada más y nada menos. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias por la invitación. Y luego tenemos también a Antonio Vázquez, que él, bueno, estudió tiene formación por la Escuela Mexicana de Escritores, además ya ha formado parte de antologías, una de ellas de Almadía, en 2012, que viene siendo, bueno, lo que era en su momento la cartografía de literatura oaxaqueña actual. Además, el Premio Bellas Artes Juan Rulfo, por primera novela en 2017. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y de repente como que lo dejamos de ver por ahí, pero no me extrañaría que sea uno de sus trucos muy escuinquianos o escuinquescos. Pero bueno, está Bernardo Esquinca con nosotros, que como ustedes ya sabrán, es uno de los autores de la casa. No puedes pensar en Almadía si no piensas en Bernardo Esquinca, no puedes pensar en Bernardo Esquinca sin Almadía. Y en toda esta forma que tiene de aterrarnos la vida desde que abres la primera de sus páginas en cualquiera de sus libros. De Bernardo podemos decir muchas cosas de la saga Casasola, su trilogía del terror, todos los traumas que me generó por los fantasmas de los que habla en la calle de Ayuntamiento, donde me tocó ser vecino suyo hace algunos años. Pero bueno, Bernie, gracias por estar con nosotros hoy. Hola, gracias, un placer. Y bueno, Yo quería arrancar, Andrea, sé que no es el fondo de esta conversación, pero cuando te leía y cuando además leía tu biografía también, decía, ¿y en qué momento se le ocurrió ser química? Parece raro, pero no lo es tanto. Mis papás son científicos, entonces, no sé, en realidad lo que sucedió es, publiqué Baudis, que era la serie esta juvenil en mi último año de prepa, y estaba pensando si estudiar literatura, y todo el mundo me dijo que no lo hiciera, incluido mi profesor de español. Eh, y lo que más me gustaba también era la ciencia, entonces dije, bueno, pues voy a estudiar química. Mi papá me dijo que eligiera una carrera que me entretuviera 4 años y ya luego viera qué hacía. Y entonces, pues eso hice. Y te entretuviste estudiando química. Sí, mucho. Me Y ocupó mucho de mi tiempo. finalmente terminan siendo herramientas que también para una autora pueden ser útiles en lo que vas construyendo, ¿no? Es decir, el conocimiento científico, el mismo pensamiento científico, de una u otra manera, termina involucrado dentro de tus letras. Sí, de hecho, tengo un libro que se llama Grados de Miopía, que fue el que ganó el premio de ensayo Tierra Adentro, y es un libro de ciencia y arte y de tratar de encontrar pues la belleza en lo científico. Entonces, sí, yo creo que todo lo que vamos estudiando, leyendo, nos va pasando, tiene que ver con la literatura, no es un camino recto, sino todas las vertientes la alimentan. oigan, a mí ahorita ya lo que me gustaría también, luego de esta pregunta que también, o sea, vaya, evidentemente, sí hace pensar cuando una química empieza a ganar tantos premios, que se tenía que preguntar, perdón, pero a ver, ahora va. Una razón por la que Almadía decidió invitarnos a hablar este día es porque, pues, esto, en medio de lo que muy bien decía Pam, libros que resisten, supone un cambio para esta editorial que nos acostumbró a verlos, a encontrarnos en las librerías o en las librerías personales, pero en las librerías también donde se venden los libros, valga la redundancia, un espacio de diseño que nos llamaba mucho la atención. Si bien empezaron en 2005 con un formato distinto, con la llegada de Alejandro Magallanes, Almadía se convirtió
pues en la Casa de los Libros, yo siempre lo he dicho, más bonitos de México y seguramente algunos de los más bonitos del mundo. Pero ustedes les toca ser los primeros en este momento en el que después de una decisión interpandemia, que fue justamente luego de una conversación compleja en función de que ya no se iba a permitir que los libros estuvieran forrados de plástico, decidieron convertirlos en libros más resistentes, libros con tapas duras, con un diseño incluso nuevo, y lanzarlos a ustedes tres al ruedo como los primeros tres en esta nueva apuesta. ¿Qué se siente? ¿Cómo se sienten al respecto? Y ahí me gustaría que empezara Bernardo, por ejemplo, porque pues Bernardo te tocó, yo creo que a ti te tocó ya pasar por las tres etapas de diseño de Almadía, ¿no? Yo porque soy el Rucailo y estoy además acompañado en esta nueva etapa de diseño por dos jóvenes escritores, Andrea y Antonio, que son geniales y me encanta salir junto con ellos. No pasé por las tres etapas. El primer diseño donde no estaba Magallanes, que era un diseño donde había pinturas, ¿no? de pintores mexicanos, no alcancé esa etapa. No puedo presumir de haber estado, de ser un sobreviviente de las tres etapas, como si lo... Bueno, creo que nadie ha sobrevivido esas tres etapas, ¿eh? Ahora que lo pienso, sería ya como trivia ver sí, de los... Margot Glantz, exactamente. Sí. Pero bueno, yo entré justo, no me tocó inaugurar el diseño de Magallanes del Suaje, porque eso lo hicieron Yepes, Heriberto Yepes y Juan Villoro, ¿no? Les tocó ser de los primeros. Luego J.M. Servín, recuerdo que es su reedición de Revólver de Ojos Amarillos. Pero el mío fue así como el quinto, sexto, que fue Los Niños de Paja, mi primer libro con Almadía hace ya más de 10 años, y que a partir de ahí, bueno, pues ha sido una relación muy entrañable con Almadía, pero sí me toca entonces ahora esta nueva etapa con el diseño en pasta dura, y yo estoy encantado. Ahora es mucho decir porque yo soy Capricornio. Tú sabes, Mike, que yo soy muy creyente en los signos del zodíaco, muy supersticioso además, y esotérico, y soy como Capricornio, yo los cambios no me gustan, o sea, yo necesito sentir dónde voy pisando, pero esto me encantó desde que Memo Quijas, el director de Almadía, me hizo llegar el DOMI, que era la impresión antes de hacer el tiraje de ya cómo se ve en físico el libro. Fui a la oficina bajo un chubasco tremendo, a la oficina de Alejandro Magallanes en la Narvarte, aquí en la Ciudad de México, me dio el DOMI Magallanes y quedé encantado de ver este nuevo diseño, y no solo de mi libro, por supuesto el de Andrea está increíble con esta ángel de la independencia que está ahogándose en un mar en plena ciudad, que obviamente eso se cuenta adentro del libro, y el de Antonio, que pues es una espiral ahí hipnótica. Entonces, la verdad están increíbles y además van a estar muy baratos para lo que se acostumbraba antes. Los costos de tapa dura van a ser libros resistentes y muy baratos. Yo estoy feliz. ¿Ustedes se habían imaginado con un libro de pasta dura, Antonio, Andrea? En Almadía no, supongo que siempre imaginabas el suaje y te pregunto, ¿no? Como todo el juego de qué ir afuera y qué ir adentro. Pero también cuando Guillermo dijo que iban a cambiar la colección y me mandó, yo no vi un dummy, sino solo fotografías, pero a mí me parece súper bonito. Y también Bernardo bromeaba el otro día que se pueden cortar cebollas en ellos, que resisten un montón. Y es verdad, no sé, también toda la gente que lo ha tenido en las manos dice que se siente como un libro que da ganas de leer. Entonces eso también es como importante, desde el papel y, no sé, como objeto es un muy bonito objeto. Presúmelo, Andrea, ya que lo tienes ahí, presúmelo, qué bonito. Además, la portada es, bueno, la portada de los tres son espectaculares. Sí, también Alejandro nos platicaba de esta idea de que cada libro tuviera su personalidad y alejarse de la idea de la colección y acercarse como a este nuevo tipo de diseño donde ahora que Almadía ya es una casa muy reconocida, cada libro puede existir juntos, o sea, todos juntos, pero cada uno en su universo, lo cual también me parece muy bonito. Antonio, ¿cómo fue para ti? Pues sorprendente, ¿no? Me tomó de sorpresa la noticia cuando me avisó Guillermo, que todavía por ahí creo que fue en abril o mayo, todavía me consultó que habían elegido unas frases como para hacer el separador, y me preguntó, ¿no? ¿Cuál de esas frases te gustaría, ¿no? Ya como que elegí unas y yo todavía con la mentalidad, ¿no? Y esto fue como en mayo todavía o en abril, y ya de pronto así la noticia, ¿no?
Y pues sí, sí, siempre me ha gustado la pasta dura, ¿no? Como estos libros de Atalanta o de Ciruela o de una colección del Fondo de Cultura que son muy chiquitos, siempre me han gustado esa textura, ¿no? Son muy, muy resistentes, le da algo, ¿no? Una sensación especial. Y pues sí, también afortunadamente es como que sí me tocó la experiencia de también tener un libro en Swage, ¿no? Sí llegué a publicar una novela ahí, la primera novela, y pues aquí tengo también como que una muestra de cómo era el primer diseño. Este es como que el primero, ¿no? Una buena fotografía de todo, claro. Y este es el más como que conocido, ¿no? El que tiene Swage, ¿no? Más para que se vean un poco cómo cambiaron, y pues ya estos son los de pasta durita. Es que además a mí me gustaría, por ejemplo, justo preguntarle, fíjate, a Bernardo nunca había tenido el chance de preguntárselo, y eso que siempre que lo agarro desprevenido le pregunto lo que se me da la gana. Pero hay una cuestión ególatra bien bonita. Todos los que escriben tienen o sea, quienes escriben, quienes escribimos, quienes queremos escribir, hay una cuestión estética y de amorío con lo estético, y a nadie le molesta tener un libro bonito. O sea, ¿cómo fue encontrarse con él? O sea, perdón, o sea, te lo enseñan y dices, ay, salió bien bonito. ¿Sintieron eso? ¿Sintieron ese, o sea, porque supongo que sí hubo un miedo ahí, es hasta un poco vanidoso, tener el miedito de que no sea lo que iba a ser, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bernardo, que siempre le han tocado grandes momentos del diseño en sus libros, ¿no? ¿Cómo fue qué se siente cuando lo ves así? No, bueno, cuando ya lo tuve en mis manos, sí, digo, no tenía duda por las fotos que había visto y por Magallanes, ¿no? Que es algo, una apuesta muy segura, ¿no? Pero ya cuando lo vi, lo palpé yo soy muy fetichista, supongo que casi todos los escritores Sí. lo somos, ¿no? De tocar los libros o leerlos. Yo no he pasado al Kindle, soy neandertal. No, la tecnología me cuesta mucho trabajo, pero soy muy fetichista, o sea, los libros los toco, los huelo. No todos son muy manoseables. Hay libros, sobre todo los de las editoriales más comerciales, te ponen casi papel de baño ahí que a la semana ya está amarillo. Almadía siempre ha tenido mucho cuidado, no solo en el diseño, sino en los materiales, ¿no? En el papel de la portada, el papel adentro, que es un papel cultural muy bonito, que no se vuelve amarillo con el tiempo, en fin. Entonces, bueno, pues una vez que lo recibí me dio muchísima felicidad. Claro que hay un ego, pues claro, todos los artistas tenemos ego, sin ego no puedes creer que alguien se va a interesar en lo que tú haces. Ahora, ese ego hay que mantenerlo un poco a raya, porque luego pues nos volvemos unos ogros insufribles, ¿no? Pero bueno, una vez que el libro cayó en mis manos, hasta la fecha lo sigo manoseando, lo manoseo, lo huelo. No soy de los que releo mis libros, honestamente, tengo colegas que me han dicho que sí, releen sus libros, yo no puedo hacer eso, pero sí lo manoseo hasta que me harto, y este nuevo diseño es muy, muy manoseable. Yo no he mostrado el mío, aquí está, que tiene una ballena varada, que tiene que ver con un cuento que aparece por ahí, el libro de los dioses, y pues sí, ya piqué cebollas, como decía Andrea, y son muy resistentes. Antonio, Andrea, ¿alguno de ustedes quiere compartir alguna afición extraña que tenga con sus libros? ¿También alguna costumbre? No sé, dormir con ellos, apapacharlos. No, Andrea casi no. sí está pensando. No, pero Emma. yo sí soy mucho más pro de la tecnología y sí tengo un Kindle. Sobre todo cuando estuve viviendo en otros países, me parecía más fácil no tener que arrastrar libros por el mundo. Pero es bonito tenerlo en las manos de pasta, también como con el diseño. Estaba pensando mientras Bernie hablaba cómo siempre se habla de que escribir es un acto muy solitario y cómo tenemos los escritores control de lo que sucede hasta que el libro llega a una editorial y entonces queda fuera. Es como el último paso para que un libro exista y es el único paso en el que dejamos de tener control. Entonces siempre es no sé, para mí yo suelo decir, bueno, ya está, lo mío termina cuando yo mando el PDF, las últimas galeras, y lo que sucede después he aprendido a no tener muchas expectativas porque pasa de todo, ¿no? Y en realidad me ha pasado muchas veces que ni te preguntan cómo se va a ver el libro. Entonces fue muy bonito cuando me llegó porque además en esta vez sí me preguntó Guillermo, como, ¿tú qué te imaginas en la portada? Y le dije, la verdad no tengo ni idea. Que pueden hacer lo que quieran porque yo no lo sé. Y ver cómo la imagen tiene mucho que ver con el libro y a la vez o sea, como que abre las posibilidades del libro en lugar de ser
tal cual de un cuento. Creo que cada una de las imágenes sugiere más de lo que cierra, y eso me parece súper bonito. Pues es que además o sea, ahorita sí es la conversación de volver a los objetos, ¿no? O sea, vamos a tener que, a ver, ¿sabes qué, Pam? Tenés razón en que Antonio tenía una fijación con los libros, por eso le preguntaste eso. Vean nada más cómo viene vestido y veamos cómo es su libro. Puedes enseñar la playera, Antonio, no te hagas. Tú te pones. A él sí le hicieron playera, a Andrea y a mí no nos hicieron playera. ¿Le hicieron playera, Antonio? No, Ya no. vemos quién es el consentido, entonces. Híjole, no, vamos a ir a la dirección de María ahorita. Oye, a ver, mencionaba Bernardo algo clave, el ego de los escritores. Y al principio de la conversación decías, me da muchísimo gusto tener esta colección con ellos dos. Y, para ustedes, ¿qué es y qué implica? Y si se han leído entre ustedes, es decir, a la hora de que pertenecen a una misma colección, hay un hilo que finalmente los une, ¿no? No quisiera usar la palabra comparar, pero los pone en el mismo sitio a los tres. Antonio. Sí, bueno, claro que, Pues, bueno, bueno, que Antonio diga, sí, Antonio está muy callado. Pues como que curiosamente también como que los tres tenemos ciertas afinidades, ¿no? Entonces como que sí te sientes parte como de como que estar en el mismo barco, porque pues los tres libros son de cuentos, y para empezar pues como que en el mercado editorial como que los cuentos no son tan vendibles, ¿no? O no los consideran de la misma como que prestigio que una novela, ¿no? En segundo lugar, pues nuestros libros también no son realistas, ¿no? No caen en esto de ser como que un realismo social. Pues el de Andrés de ciencia ficción, el de Bernie tiene, pues, suele escribir fantástico y terror y weird, el mío es también como fantástico. Entonces, como que a partir de ahí, como que yo me siento como que muy como que, como realmente colegas, ¿no? No solo por ser escritores, sino porque también como que tienen las mismas búsquedas, ¿no? Y eso a mí como que se me hace muy bonito, ¿no? Sí, no es gratuito que salgamos juntas, ¿no? Las tres, que esté Andrea, que esté Antonio, que estemos yo en esta nueva camada y que sean cuentos. Almadía apuesta por el cuento, ¿no? Y sí hay muchas afinidades y de hecho, esto lo sabíamos por una plática Antonio y yo antes, que tiene un cuento en su nuevo libro que se llama El sueño de la esposa del pescador, y yo también en mi libro hay un cuento que se llama El sueño de la esposa del pescador, que tiene que ver con un grabado antiguo. Entonces, es curioso, ¿no? Incluso ya decíamos que íbamos a hacer las playeras con este título que compartimos, ¿no? Y eso es padre encontrar esas afinidades, ¿no? Te ganó con la playera, Antonio, pero sí está bien chingón lo que están diciendo, que habla de un universo en común, pero también habla, estamos de repente como hablando del cuento en la mañana un poquito, ¿no? Pam, a pesar de que también es escritora de cuentos, tiene una fijación con el tema, y además, qué bueno que lo mencionaras como apuesta de Almadía, porque sí es raro y es triste de repente que la industria editorial, que los grandes, digamos, que los grandes consorcios editoriales, pues no apuesten por el cuento como se tendría que, y al final de cuentas a nosotros como mexicanos siempre nos ha ido muy bien con ello. Y ahora con este asunto de los cuentos que se están publicando de ustedes, así me gustaría un poquito que contaran, porque uno podría pensar que esta apuesta de los nuevos cuentos de Almadía surgieron también durante este tiempo de pandemia, pero son como digamos que proyectos ya anteriores, ¿no? O sea, tiene ya tiempo que se escribieron los libros. ¿O cómo fue cada uno de ustedes en este caso? Sí, o sea, bueno, mi libro yo lo escribí tuve la suerte de tener una beca del FONCA en 2016 y lo escribí entonces. Pero desde o sea, muy pronto, claro, uno tiene como sus editoriales en las que le gustaría publicar. Y Almadía siempre aúna por eso mismo, porque no solo apuesta por el cuento, también apuesta por autores jóvenes, por autoras mujeres, por cosas como lo que nosotros escribimos, que no es realismo, sino son todos estos géneros especulativos. Entonces yo siempre que veía Almadía decía, es que ese es el lugar donde el tipo de cosas que yo escribo tienen sentido, ¿no? Entonces, para mí también llegar aquí fue sentir que Almadía está apostando por cosas que parecerían estar fuera de la norma, pero que yo siento que cada vez más se van moviendo hacia el centro. Como dices, o sea, en la pandemia, estos libros, seguro también el de Bernie y el de Antonio, tienen mucho más tiempo, pero para mí no sé si les ha pasado, pero a mí me cuesta mucho más trabajo leer ahora en pandemia de lo que leía antes.
y termino leyendo mucho más cuento porque requiere menos atención y entonces también siento que, o sea, o menos, un menos tiempo sostenido. Entonces siento que los cuentos también son una buena cosa que leer en pandemia, creo. ¿A ustedes les pasa igual? Sí, yo siento que es en mi caso yo siento que es por cierta, como que hubo un periodo ahí como de abril, mayo, en que sí me volví muy adicto a las noticias y como que esa capacidad de retención o de búsqueda de estar siempre de un link a otro link o de una noticia a otra noticia, se hace más complejo leer una obra pues más como una novela, ¿no? Sí me quedé un poco con con esa forma de leer, pero ya poco a poco estoy volviendo ya a leer más pausadamente, ¿no? Y igual mi libro sí, la mayoría de los cuentos los escribí como en el 2015, ¿no? Entonces sí ya también tiene un tiempo, ¿no? Yo he podido leer bien, lo que no me ha fluido mucho es la escritura, ¿no? Eso sí o sea, me cuesta trabajo concentrarme. Al inicio del confinamiento mucho más, ¿no? Sí me sentía angustiado, aunque yo, a diferencia de Antonio, sí he evitado la mayoría de las noticias y no estoy casi en redes, solo tengo Instagram, que es una red bastante, creo, tranquila en ese aspecto, pero bueno, claro, me informo de lo básico, ¿no? Pero aún así, sí me ha costado trabajo concentrarme, no he escrito mucho, hace apenas un par de meses como que recuperé un poco el ritmo a empezar a medio esbozar algunas cosas de creación, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la lectura, sí, me he refugiado ahí. Digo, hay momentos en los que uno puede leer más que otros, me refiero en el confinamiento, pero sí, he leído tanto novela como cuento, que es lo que más leo, ¿no? O algunas cosas de investigación para mis libros, pero sí he encontrado en la lectura ahí un refugio, ¿no? Y creo que poco a poco vamos a ir encontrando ese camino a retomar cierto ritmo, ¿no? Incluso en la escritura, pero sí lo que yo me he propuesto es no forzarme, porque algunos colegas en pláticas en Zoom, por supuesto, sí se mostraban como que no, yo estoy así rompiendo mi récord de todo, de escritura, de ver series, de leer libros, y que bueno, el que lo encuentre está bien, pero yo sí me propuse, dije, no me voy a añadir un estrés extra a lo que ya estamos viviendo de tener que estar creando sobre todo, ¿no? Porque además, justo antes del confinamiento entregué este libro, también para retomar la pregunta inicial, el libro de los dioses, el manuscrito final, lo entregué a principios de febrero, entonces estaba tranquilo de cuando empezó el confinamiento de tengo un libro nuevo, acabo de cerrarlo, entonces no tengo prisa, no suelo ligar proyectos, ¿no? Tan encadenados. Y es un libro que me llevó más o menos 6 años trabajar. Lo empecé a escribir en el 2014, antes de que naciera mi hija, y mi hija ahora tiene 6 años, y es un libro que pues fui soltando y agarrando, ¿no? A lo largo de estos años, y justo, pues me llevó más o menos 6 años que tuviera su forma final. De hecho, sí, me hiciste sufrir mucho con la silla de bebés, que lleva a lugares espantosos, porque además tener hijos es, acceder a bueno, uno reconocer que el mundo es un lugar peligroso, pero también acceder como a una dimensión desconocida, ¿no? Juguetes que se prenden solos en la noche, niños que voltean y te preguntan sobre la muerte de la nada, un mundo que además conoces y describes perfectamente bien. Quería aprovechar que llegaron a este punto, al del encierro, es decir, uno pensaría que, pues, te nutres del mundo para poder escribir. Y hoy estamos en una especie de limbo en el que el único mundo del que te puedes nutrir es el que construyes en tu cabeza, y quizá de estos pequeños pedazos de exterior, que sean las redes sociales o que sea la televisión, a través de las series, cómo superar este bloqueo quienes siguen escribiendo o qué hacer con él, pues, si no tienes de dónde más alimentarte. Se te está apareciendo algo atrás, Pam. Sí, Sí, perdón, a eso me refería con los lugares aterradores, ¿ves? algo muy lindo. A mí, No a sé mí, si a quiere mí se empezar me, Andrea o Antonio. a mí se me ha hecho muy complicado acabar una novela que empecé a escribir. Ya tiene tiempo que lo tenía en la cabeza y como que la empecé a escribir como ahí 2018, 2019. De hecho, hubo una mesa en la Feria del Libro de Oaxaca el año pasado donde como que platicamos sobre las obras que estábamos escribiendo y ahora me cuesta acabarla porque como que la primera parte la pude escribir bien, pero pues trata sobre una pandemia y trata sobre como que todo eso, ¿no?
Entonces, cuando empezó todo lo de la pandemia, como que sí me quedé un poco como bloqueado, como, como que toma otro sentido tu obra, ¿no? Entonces me quedé pensando qué más puedo hacer, cómo va a ser recibida ahora esa obra, porque pues ya va, pues no, pues la mayoría pues van a verla como algo como oportunista, o no sé, ¿no? E igual no, como que me quedé trabado en este tema, ¿no? Sí, así como he tenido la mala suerte de no poder leer mucho, he tenido la buena suerte de que este año también tenía una beca del Fonca, entonces tenía que escribir. Y entonces eso es lo que he estado haciendo. Pero en mi caso venía de una época de haber estado viajando mucho, estando en muchos lugares, en una residencia, y lo que he sentido en la pandemia es como si alguien le hubiera bajado todo el ruido al mundo y de repente pudiera pensar distinto. Entonces, sí es verdad que no está, hay muchas cosas que extraño y a las que no tengo acceso, pero a la vez me ha dado la oportunidad como de pensar de otra manera. A lo mejor más lenta, de forma más lenta o más darle vueltas a las cosas de otra forma. Entonces, en ese sentido, hay algo que ha ayudado. No sé, supongo que se verá después qué sale de las cosas que he escrito, o sea, qué de lo que he escrito vale la pena al final, pero para mí sí, me ha ayudado por lo menos a pensar mejor, de alguna forma. Yo acostumbrado a tener algunos espantos vía y cortesía del señor Esquinca, porque como les decía, no es choro lo que les decía, cuando éramos vecinos, me enteré de una cosa que él cuenta de uno de los edificios del ayuntamiento y nunca terminé de adivinar exactamente cuál era el edificio de ayuntamiento, pero sospeché durante ese tiempo que era que era mi edificio. Pero luego leyéndote también a ti, Andrea, por ejemplo, todo este asunto de los seres, las distorsiones de la realidad y los glitches, y Antonio, de repente uno pensaría que para autores como ustedes, que están acostumbrados a cuestionar la realidad de tal forma, pues sí, que puede ser, que su literatura puede ser catalogada como fantástica, puede ser considerada incluso de terror, puede considerada así, estar en medio de una cosa como la que estamos viviendo, que parece una obra de un guionista culerísimo, o sea, estar en medio de esta pandemia, ¿cómo les hace repensar ahora también lo que o lo que piensan que van a estar escribiendo? Me queda claro que ninguno de ustedes está pretendiendo hacer literatura de pandemia, diario de la pandemia, diario de no sé qué, pero ¿creen que les va, o sea, cómo se imaginan el mundo de la distopia después de la distopia? Bueno, y yo me regreso incluso un poquito como a lo anterior, que era, ¿no? ¿De dónde nos vamos a alimentar ahora, nos estamos alimentando ahora? Pues, y tiene que ver un poco con lo que decía Andrea, es decir, la vida del escritor de manera natural antes de la pandemia no es muy distinta a esto, es decir, siempre estamos encerrados, leyendo, escribiendo, y también socializamos o viajamos o lo que sea, pero digamos, no es muy distinta a mucha gente que sí tiene que salir para hacer su trabajo, ¿no? Ir a una oficina, etcétera. Entonces, en ese sentido no es muy distinto, pero lo que sí es distinto es la presión, el contexto, el miedo, la incertidumbre. Eso es lo que sí mete un poco de ruido, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo nos imaginamos, ¿no? Lo que viene o cómo va a tener eso que ver en nuestro trabajo. Hay escritores que sí están haciendo diario de pandemia, hay escritores que van a querer reflejar esto. Cada quien, yo creo que va a tener que pasar mucho tiempo para que lo asimilemos y en verdad eso se proyecte de una manera pues, profunda, interesante en una ficción, ¿no? En el arte. Yo no tengo interés por ahora en retratar lo que tengo en mente no tiene nada que ver con la pandemia y de hecho pues cada vez como que mi escritura me lleva más hacia el pasado, ¿no? Me gusta trasladarme sobre todo al siglo XIX, ando pensando en una novela que ocurre en los años 40 en la Ciudad de México, ando investigando sobre eso, no me gusta mucho que aparezcan, cada vez menos, aunque sí aparecen, o sea, que en mis cuentos, los que escribo recientemente, que aparezca internet o los celulares, ¿no? Me voy a cosas en las que, en los que los personajes, aunque estén en el presente, no aparezca esta tecnología, simple y sencillamente porque, no sé, me gusta pensar en ese mundo donde los personajes no podían resolver todo con una llamada en el celular, ¿no? Sí. Recientemente leía a Stephen King, que siempre es un placer leerlo,
atine o no, y él sí está muy metido en que aparezca Airbnb y Uber, y sus personajes piden Uber Eats, y su detective usa todas las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, y lo hace muy bien, pero a mí no me interesa eso, cada vez me interesa menos, y quiero pensar en las historias como eran antes, ¿no? ¿Qué va a hacer un detective, en mi caso, que si los uso con bastante frecuencia? ¿Cómo va a resolver una cuestión sin la facilidad de Internet, sin la facilidad de contactar a todo el mundo con un celular, ¿no? Entonces, me parece como un reto interesante, y de hecho, pues, mi imaginación es cada vez más retro. Qué interesante tu postura sobre yo no quiero incorporar estas herramientas, tecnológicas. Creo que mucho tiene que ver con que no te gusta usar redes sociales. No, no es cierto. Y por Un otro lado poco, sí. tenemos, eh, Andrea viendo, no solamente las herramientas que existen, sino las que podrían existir. Y quería, preguntarte esto, Andrea, porque justo hace no mucho tiempo una persona me hablaba de los escritores que se habían adelantado a su época y decía: "Son iluminados", ¿no? Y cuando uno le rasca más en iluminados, o sea, atrevía a decir: "Es que vienen del futuro". Cuando uno le rasca, se da cuenta que, pues, vienen del futuro, es que están al tiro en lo que está pasando, y eso les permite imaginar o experimentar con cómo se va a ver el mundo dentro de unos años. Para ti, ¿cómo es? Margaret Atwood dice que ella nada de lo que escribió en el cuento de la criada fue un invento, todo estaba basado en algo en la realidad, y que eso le permitió a ella pensar qué podría ocurrir o cómo podría transformarse a lo largo de los años. ¿Cómo es ese proceso para ti cuando imaginas o escribes ese otro futuro? O sea, yo sí siento que imagino más de lo que, o sea, no, que algunas de las tecnologías son, yo llamaría tecnologías fantásticas, o que siempre había dicho que hay una que es como un chip que permite como conectarse y ya, tener telepatía, y para mí esa siempre había sido la más fantástica, pero ahora resulta que Elon Musk quiere que todos nos conectemos de esa manera y ya le puso un chip a un cerdo en la cabeza. Entonces no lo sé. En realidad, para mí, el libro abre con una cita que cuando la escuché por primera vez me dio mucha luz de qué quería decir la ciencia ficción para mí, que es de Frederick Paul, que es una buena historia de ciencia ficción, debería ser capaz no de predecir el automóvil, pero el tráfico. Entonces es la idea de que, no sé, la ciencia ficción habla del presente. Yo creo que no hay escritor de ciencia ficción que esté verdaderamente tratando de predecir el futuro, porque es imposible. Si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que el futuro es más sorprendente y a veces más mundano de lo que creemos. Pero lo que sí es intentar, yo pienso en las cosas que me llaman la atención o las que me causan a mí conflictos, ¿no? Como cuando hablabas de las redes sociales, yo veía mi propia relación con las redes sociales o la de mis amigos y pensé, bueno, ¿y qué pasaría si fueran todavía más extremas? Si no pudiera yo solo decir que desayuné hoy, pero pudiera compartir exactamente cómo desayuné y la otra persona pudiera probarlo y tener la experiencia sensorial de eso, y pudiéramos relacionarnos como nos relacionamos en las redes sociales, pero con este otro tipo de tecnología. Y para mí el libro tampoco trata de la tecnología, sino trata de las relaciones que los personajes tienen en estos mundos tecnológicos y futuristas, y de que el ser humano sigue siendo un ser humano, da igual, y que todo lo demás son herramientas, como el automóvil o el celular o Instagram o lo que sea que venga después. Son herramientas que a veces nos alejan, a veces nos acercan, y que o nos complican la vida, pero que al final tiene mucho que ver con cómo somos nosotros como humanidad, más que con las tecnologías. No sé si contesté. No, Pero... Sí, muy bien. Yo estaba esperando por si Mike quería preguntar algo. es que al final de cuentas, yo sí recuerdo el tema de los primeros días, bueno, creo que ustedes también, el momento en el que empiezan a decir, bueno, vamos a confinarnos, y las expectativas pues estaban en todos lados, y como bien decías, Andrea, resulta que el futuro es más mundano de lo que creíamos, y entonces pues estamos entrando en octubre, ya nos están avisando que probablemente hasta abril del próximo año, ¿no? Y aunque sí, como bien dices, no debe ser difícil pensar en escritores que estén previendo el futuro o tratando de pronosticarlo, sí ayudan, o sí son ellos a través de los cuales entendemos un poquito mejor el espacio en el que estamos. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo, como dentro de las obsesiones, con Bernie
obviamente es un cuerpo de trabajo más largo, de muchísimos más años, pero en el caso, por ejemplo, de Antonio y el tuyo, Andrea, ¿cómo son sus procesos a la hora de construir? O sea, ya nos dejaste como muy claro que a ti te interesa la especulación, que te interesa muchísimo este dúo que hacen la ciencia y la realidad y cómo podemos hilar ahí. Pero en tu caso, Antonio, ¿cómo son esos universos que te atraen y por los que transitas en cuanto a la creación que has estado trabajando recientemente? Pues sí, como que siempre me ha interesado como en principal tres temas, ¿no? Que es como, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la conciencia? Y qué es como el tiempo, ¿no? Que siguen siendo como que los únicos misterios que quedan, ¿no? O sea, la realidad es algo que tiene muchas dimensiones y tiene muchas capas, ¿no? Que desde hace tiempo como que los esotéricos o los alquimistas o los gnósticos ya intuían eso, ¿no? Y que ahora como que la ciencia cuántica como que afirma eso, ¿no? Que hay otras dimensiones que no percibimos, que las partículas se relacionan de formas muy extrañas, ¿no? Y al final de cuentas, ¿no? De pronto, cuando uno lee esas cosas, como que encuentra muchas similitudes entre, como por ejemplo eso, ¿no? La alquimia y la ciencia cuántica, ¿no? En cuanto al tiempo, igual, ¿no? Como que está viendo como que yo siento una nueva forma de percibir el tiempo, ¿no? No solo un tiempo como personal, que por ejemplo esta cuarentena lo que hace es como que vuelve más lenta, ¿no? Nuestra relación con el tiempo, pero también no sé si han visto series de Netflix o películas, está habiendo un boom de series que tratan ese tema sobre el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso de la literatura y de las artes, esas cosas que de pronto parecen profecías, es más bien porque como que el proceso creativo logra acceder Sí, a claro. otras dimensiones, ¿no? Y no es tanto que se le ocurra cómo va a ser el futuro, sino que sí creo que puede haber un asomo, porque si al final de cuentas el tiempo es más bien como que todo el presente y el pasado y el futuro están como en una especie de atemporalidad, como que el proceso creativo logra acceder un poco a eso, ¿no? Hace unos meses me metí a un curso del libro rojo de Carl Jung y empieza el libro rojo, lo empezó a escribir como unos 4 meses antes de que estallara la Primera Guerra Mundial y empieza ese libro con una serie de visiones que tiene y lo que ve son como que ríos inundados de sangre en los campos de Europa, ¿no? Y él no entendía por qué le había salido eso. Ya después estalla la guerra y como que ahí se da cuenta, ¿no? Ah, ya entendí por qué empecé a escribir esto, ¿no? Y yo creo que eso es como que lo que está ocurriendo, ¿no? En lo que escribo, de pronto se empieza a asomar eso, ¿no? Como que hay algo sucediendo con el tiempo y también como que se está anunciando algo, un nuevo, no sé, como algo transhumano, algo poshumano, ¿no? Como que empieza también a circular eso, ¿no? Como lo del chip, Claro. como todas estas cosas que hasta se ven en cuestiones de género, ¿no? Como que las transexualidades y todo esto están anunciando también algo, ¿no? Algo nuevo que está por venir, ¿no? Y como que eso es lo que me interesa explorar. ¿En qué crees tú, Antonio? Digo, porque nos hablas pues es la física cuántica, si no me equivoco, esto que estás hablando de cómo se Sí. comportan las nanopartículas y cómo rompen, pues, todo lo que dábamos por hecho dentro de las reglas de la física, de pero ¿tú qué crees? ¿O estás más lleno de preguntas que certezas y a partir de esas preguntas es que escribes? Pues sí, sigo en cuanto a la naturaleza del cosmos, pues sí, todavía no tengo como que una respuesta así, ¿no? Pero en ¿De dónde cuanto a, venimos y a qué venimos? Dime, por Sí, favor. cuéntanos de ahorita. pero en ¿Cuál es cuanto a nuestra misión? cosas más como sociales, sí he estado viendo ciertas como patrones y en lo que estoy escribiendo, pues sí tiene que ver mucho con como ciertas trayectorias que está tomando el capitalismo, ¿no? Y, y como que esta cosa que viene mucho que lo dice Marx desde un libro, uno de sus cuadernos de apuntes, que dice que la máquina, el autómata va a sustituir a la fuerza de trabajo, ¿no? Que es inevitable que suceda eso. Y en lo que estoy escribiendo estoy explorando eso, ¿no? Cómo de pronto el capitalismo se va a independizar de los humanos, ¿no? Y los humanos vamos a quedar como que rezagados y ese capitalismo está creando inteligencia artificial
para que de alguna manera sea autónoma, ¿no? Ya de pronto nosotros vamos a estar ahí como que, pues ya seres de como segunda categoría, ¿no? Y eso sí lo veo, y eso se ve muy claro con la pandemia, ¿no? Empezamos a ver cómo se empieza a automatizar todo, ¿no? Cada vez más son las apps, cada vez son más los robots en las industrias, y eso sí puedo decir que yo siento que sí es inevitable que suceda, ¿no? Y esto solo aceleró el proceso, ¿no? Qué bueno que toques justo ese tema, porque tengo una mala noticia. Nos quedan, yo creo, como unos 12 minutos más o menos, si es que estoy calculando bien o menos. Y Pam y yo queríamos hacerles esta pregunta a ustedes que no predicen el futuro, pero son muy buenos para imaginar cosas y alteridades y alternativas. ¿Cómo se imaginan el acto de leer hacia futuro? Bernie es un fetichista al que yo admiro mucho porque, como bien dice, le gusta tener los libros. A mí también me gusta, no me gusta leer en Kindle, me gusta leer, me gusta abrazar mis libros, me gusta verlos todos juntos y me imagino que viven en departamentos. En el librero vive Margaret Atwood junto a Sadie Smith, por ejemplo, ¿no? Pero si la pandemia nos enseñó algo, es que ya entendimos que no necesitábamos 50 pares de zapatos, con 2 que estuvieran cómodos y que estuvieran bien. Pero también así, pues, ustedes enseñando lo que decían, estar hartos del Kindle, de tanta información, de tanta computadora, de tantas redes sociales, pero parece que justamente en el año en el que estamos viviendo, se están comprando más viniles que nunca en cuestiones musicales, por ejemplo, porque la gente quiere volver a tocar su disco. ¿Cómo se imaginan el objeto libro a futuro? ¿Cómo se imaginan? Porque además hoy estamos hablando de objetos bellos y de otros artefactos. Y en este caso, pues la pregunta es esa, que creo que Pam está conmigo. ¿Cómo se imaginan el acto de leer en el futuro? Es simpático porque es algo que he estado pensando mucho. Justo tuve una mesa con Alma Gandhi hablando de esto. Y también acabo de escribir un artículo para Tierra Adentro sobre GPT-3, que es esta nueva máquina que escribe y cómo ya, pues sí, las computadoras están a punto de escribir novelas. Y de hecho ya lo hacen y probablemente lo hagan mejor que nosotros, ¿no? Pero, como todo. Pero para mí, lo que tiene el futuro, o espero, de hecho, en algún momento Antonio y yo tendremos que hablar porque, aunque me gustan sus ideas del capitalismo existiendo fuera de nosotros, yo sí pienso, no sé si ingenuamente, que siempre hay un regreso hacia la humanidad, como dices, y lo material, y el hecho de que existimos aquí en este cuarto y no dentro de ese Zoom, y que para mí entonces el futuro de los libros es un poco como la multiplicidad de formas de leer. Desde sí, tener el libro, porque tener el objeto tiene esa cosa fetichista y esa cosa de existir en el mundo, hasta también tener libros que ya puedan ser como obras transmedia que hagan muchas cosas a la vez, ¿no? Oye a Mariana Enríquez que se imaginaba si podríamos comenzar a pensar en un libro como la obra de arte total, ¿no? Que tuviera música y tuviera imágenes y tuviera links y tuviera muchas maneras de crear una historia, ¿no? Entonces, creo que las cosas, creo que los libros solo ganan y la lectura y el arte solo gana en el hecho de que existan múltiples formas de leer y muchas maneras de acercarnos a los libros y que pueda cada quien elegir cuál es la mejor, ¿no? Es que, claro, el libro solo es ha sido un formato más en el tema de la lectura, ¿no? Es al que más estamos acostumbrados, obviamente, quienes vivimos en el mundo de hoy, pero pues la imprenta, soy muy malo para hacer cuentas, pero pues tampoco tiene tanto tiempo de que fue 500 creada. años. 500 años, ¿ves, Mike? Tú sí sabes hacer bien matemáticas, pero antes de eso, pues se leía en tablillas de arcilla y luego en papiros, etcétera, ¿no? Entonces, el libro es una etapa más de eso, que es el acto de leer, y obviamente vendrán nuevas cosas, y bueno, ya está el Kindle, que es otra manera, en fin, y todas serán bienvenidas, mientras no se pierda el acto básico que es leer, ¿no? Porque sí hay algo que la tecnología propicia, que es que se lee menos, ¿no? Porque cada vez algunas aplicaciones piden menos texto, preponderan las imágenes, etcétera. Eso sí puede, o sea, el riesgo no es tanto que exista o no los libros, sino que se deje de leer, ¿no? Eso yo creo que sí sería el riesgo. Pero también, como tú dices, Mike, o sea, aunque se evolucione este libro que vislumbró Mariana Enríquez de este libro total como casi un ente vivo, siempre habremos los que buscaremos lo retro, ¿no? Y siempre quedarán, así como ahora regresa el vinilo, y no solo el vinilo, incluso los cassettes, ¿no? Que a mí me tocaron. Andrea y Antonio son muy, muy jóvenes, pero pues yo sí grababa cassettes y grababa canciones del radio en cassettes y regalaba cassettes con canciones y los rotulaba, era una cosa muy bonita. Pero bueno, hay quien, o sea,
aunque desaparezca el libro, entre comillas, quedará siempre por ahí una librería clandestina, con su imprenta en un sótano, y acudirán en procesión los devotos a tocar y oler ese acto sagrado del libro impreso, ¿no? Sí, y también como que de pronto hacer esta distinción también creo que es importante entre libro y literatura, ¿no? Claro. O sea, antes de la escritura existía la literatura y después de que la escritura se vea desplazada por cualquier otra cosa que vaya a surgir en el futuro, mientras seamos humanos la literatura va a existir, ¿no? Que al final de cuentas la literatura es una explicación pues, del mundo, ¿no? Y una exploración de qué somos, ¿no? Y por qué estamos acá. Y mientras seamos humanos va a existir la literatura, no importa en qué formato esté, sea escritura o no sea escritura, ¿no? La literatura pues seguirá, ¿no? Justo iniciamos esta conversación y hablaba sobre la resistencia, o sea, tan obvia y evidente como la resistencia de libros en estos formatos. Si esto Si tienen un audiolibro, si tienen un formato electrónico, pues eso podría perderse al cambio de la tecnología, ¿no? Cambia el aparato y entonces ya no lo lee y de pronto desaparece, pero esto permanece y permanecerá. Si fuera a permanecer, dentro de 300, 500 años, uno solo de los cuentos que tienen en estos libros, ¿cuál elegirían? Eres una malvada, Pamela. Ya sé que es como preguntarles, ¿quién es tu hijo favorito? Escoge a tu hijo Vamos, favorito. dime. Y Bueno, vas a matar a los demás. Se ve como Blancanieves, pero tiene el alma de Maléfica, ¿eh? Por eso les pregunto esto. Va. yo sí lo sé. Ah, bien, Andrea. ¿Cuál? Es el último cuento del libro que se llama En proceso. Y es porque para mí fue el cuento con el que supe, uno, que había cerrado el libro, que había terminado lo que estaba haciendo y que estaba comenzando otra cosa. Y también siento que es el cuento que, o sea, con este libro aprendí a escribir cuentos. Yo no había escrito cuentos antes de estos. Había escrito las novelas de fantasía, pero me fui a Iowa a escribir cuentos y a aprender cómo se hacía eso. Y cuando escribí ese cuento dije, creo que esto que hago aquí es lo que quiero hacer, ¿no? Combinar una cosa como medio autobiográfica con la ciencia ficción, ¿no? Como estos caminos en los que con un formato como más experimental. Y entonces sí, es un cuento en el que de repente sentí que entendía hacia dónde quería moverme. Y que además, a lo mejor el cuento, la protagonista del cuento se llama Andrea Chapela, aunque es en un futuro en el que la gente revive y así. Pero entonces es como el cuento más personal que he escrito. Entonces creo que sería eso. Antonio, te veo listo para contestar. Yo creo que el primero, que se llama Prima Materia, Ujú. que es como la relación de un acólito que se está convirtiendo en piedra con un padre. Qué estrés, porque yo, o sea, qué estrés de ese cuento, te lo juro. Y creo que me gustaría que se encontrara en el futuro porque contiene como que está muy inspirado en el gnosticismo, que es como que esta corriente muy hereje del cristianismo primitivo, y precisamente encontraron códices del gnosticismo como en los años 40, que se llaman el Nag Hammadi, y pues de pronto contiene información como que muy, muy extraña sobre la naturaleza del mundo, ¿no? Hasta Philip K. Dick escribió una novela sobre eso, ¿no? Valis, que se llama, y es como una información que de pronto se manifiesta por brotes a lo largo del tiempo de la humanidad, y entonces ese cuento pues me gustaría porque contiene como que esa información, ¿no? El Nag Hammadi, que además muchos consideran uno de los que podrían ser primeros textos feministas de la historia. Uh-huh. Un corte así. Pero a ver, ahora Bernie, sí te la puso difícil, Pamela. Yo elegiría también el último, ¿no? Que se llama La hora meridiana de Pan. Es el cuento más extenso del libro. Es el último que escribí de este proceso largo de 6 años. Y, digamos, uno no es el mejor juez de su propia obra, pero sí considero que, digamos, en lo que yo puedo entender de lo que escribo, que no quedó tan mal. Y me gusta por las temáticas, ¿no? Que tiene que ver con una secta ecologista que rinde culto al dios Pan en la época actual, y que esto los hace, o sea, que el dios Pan era el protector de los bosques, entonces los hace
convertirse en una secta ecologista radical. Entonces hacen terrorismo, son unos terroristas que llevan sus ideas al extremo y están atentando contra la gente que está maltratando al bosque y las empresas que salen en el cuento que dañan los ríos, los bosques, el árbol, talan árboles, etcétera. Entonces, pero bueno, eso es como el trasfondo del relato, pero tiene que ver también con la idea que está a lo largo de todo el libro, que es la presencia de los dioses originales en el mundo actual, ¿no? Entonces, pues es un cuento que también tiene ahí como cierta teoría sobre los dioses antiguos y sobre su validación sobre los dioses más recientes. Entonces, me gusta por eso, me gustaría que permaneciera por eso y sobre todo porque está dedicado a una persona que es muy especial para mí, entonces es doblemente especial ese relato para mí. Ay, bueno, pues vaya que fue que fue un buen ejercicio de revisar lo que están viendo, porque además lo interesante de todo eso es los tres, y sobre todo Antonio y Bernardo, que nos explicaron todavía más de ese cuento, porque Andrea fue muy sabia a la hora de no spoilerear el cuento, que no estoy diciendo que ustedes lo hayan spoilereado, pero vaya, estamos hablando de nuevo de una especie de hilo conductor, de cuerpo de trabajo colectivo, que eso, te explica coincidencias como que tengan un libro, un cuento con el mismo nombre, ¿no? Que estén o no estén de acuerdo. Yo creo que ya estamos casi como en los últimos minutos de esto. Me gustaría que se despidieran antes de irnos ya oficialmente, un poquito que invitáramos a la gente a entrarle a esta nueva colección, pero sobre todo a escuchar de sus propias palabras a saber qué es con lo que se va a topar con cada uno de estos tres libros, que son tres primeros madrazos de este nuevo ramo que se está aventando a María desde lo editorial. Así que, ¿van? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la plática tan amena. Y en mi caso, bueno, Ansibles Perfiladores y otras máquinas de ingenio es un libro eso de ciencia ficción sobre la tecnología y sobre el ser humano y ella, supongo. Rápido, eso es. Bien. No, pues igual, muchas gracias por acompañarnos, de leernos. Y sí, Señales Distantes es un libro de cuentos que explora como que trata de hacer una cosmogonía, ¿no? Trata de explicar como que el origen y la destrucción del cosmos, pero todo desde un punto de vista como que muy cotidiano, muy doméstico, ¿no? Como que en lo íntimo se asoma como que lo fantástico, ¿no? Y eso es como que lo que quise hacer. Bueno, pues en el libro de los dioses hay eso, hay dioses, hay muchos dioses antiguos, algunos muy conocidos como el dios Pan, del que ya mencionaba, o Lilitu, por ejemplo, o otros que yo invento por ahí, como el señor Ligotti, que es un viejo que está obligando a un escritor a hacer un libro y cuando le falta inspiración lo empieza a atormentar para que la inspiración le regrese. En fin, hay de todo, dioses reales, dioses que nuestros ancestros crearon y dioses que yo inventé. Entonces van a tener, como es habitual en mis libros, muchas pesadillas. Qué bonita dedicatoria, por cierto, la de Bernardo diciéndole a su hija, a Pía, que las pesadillas se les echa a papá. Amén. Oye, Pam, pues es que se nos fue volando esto, porque cuando uno se la pasa bien, el tiempo vuela. Que es exactamente lo que nos pasa cuando empezamos a leerlos. El tiempo se pasa volando y es de verdad un privilegio que nos permitan entrar en cada uno de sus mundos. Estoy convencida que si algo nos ha venido a recordar esto que estamos viviendo hoy es que el arte, en el que está, por supuesto, la literatura, es quien nos salva. Entonces, me da muchísimo gusto que tengamos estas 3 tan bonitas tablas de flotación para seguir no solamente sobreviviendo, sino metiéndonos en mundos mucho más interesantes. Y miren que el que estamos viviendo por sí es interesante, pero mucho más interesantes que el que estamos viviendo. De verdad, felicidades a los 3. Felicidades y gracias a la gente que nos está escuchando. Gracias por esta plática. Pues aquí fueron Bernardo Esquinca, Andrea Chapela, Antonio Vázquez, Gracias. Pam Cerdeira y su seguro servidor Miguel Ángel Ángeles. Muchas gracias a todos. Bye, Mike. Gracias. Adiós. Bye. Bye.